Bendiciones a los preferidos del Señor. Hoy vamos a continuar con los estudios bíblicos que estamos presentando. Hoy vamos a dar el estudio número 5, el gran plan de salvación. Pero antes de comenzar, vamos entonces a tener una oración pidiendo la presencia de Dios en el proceso de este estudio. Padre, en este momento, Señor, venimos delante de tu presencia, reconociendo, Señor, que nosotros no tenemos el conocimiento o la capacidad de poder conocer bien la Biblia. Por eso pedimos que la presencia de tu Santo Espíritu sea que esté con nosotros durante este estudio, y a mí que estoy aquí dándolo y a aquellos que van a estar escuchándolo, te rogamos que sea el mismo Espíritu que nos ayude a comprender y entender con claridad lo que tú nos quieres enseñar en este día. Gracias te damos por Jesús. Amén. La última vez que estuvimos estudiando sobre los estudios sobre la caída del hombre y cómo el hombre cayó en el pecado y las consecuencias que eso trajo en la humanidad, terminamos con un versículo que se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 33. En el libro de Ezequiel, capítulo 33, donde nos dice a nosotros que Dios no quiere que el hombre se pierda, sino que se salve. Mire cómo lo dice en el capítulo 33 y el versículo 11. Dice Jehová el Señor que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelve el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Dios. Ahora, la Biblia nos dice o nos enseña de que Dios no quiere que ningún ser humano se pierda, sino de que ellos procedan al arrepentimiento, cambien sus vidas y dejen que Dios los guíe a ellos a la salvación. Ahora, es cierto que Dios quiere que todo el mundo se salve, pero el asunto es de que no todos se van a salvar. Porque hay algo que Dios no puede hacer, y es salvar a aquella persona que no quiere ser salva. La salvación se está ofreciendo a todo el mundo, pero solamente aquellos que la reciben, la acepten, esos tendrán vida eterna. Pero vamos a ver ese gran plan de salvación que Dios prometió. Inmediatamente que el hombre pecó, cuando Adán y Eva cometieron su primer pecado en contra de Dios, desobedeciendo el plan de Dios, Dios ya tenía un plan para poder rescatar a la humanidad. Y mire cómo dice allá en el libro de Génesis, capítulo 3, capítulo 3 y el versículo 15. Y estas son las primeras palabras que se habla algo en la Biblia en favor del hombre luego del pecado. Mire cómo dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La Biblia nos enseña aquí en este momento de que Dios está presentando un plan de rescatar a la humanidad. Y Él le está diciendo allí a la serpiente de que Él iba a poner una enemistad entre la humanidad y entre lo malo, entre Satanás y la humanidad. Por eso es que muchas personas, la gente le tienen como terror cuando hablan de cosas de Satanás, que es lo que está haciendo, de brujería y de todas estas cosas. El ser humano como que le huye a estas cosas. Ya hay algo dentro que el Señor ya sembró por dentro del hombre que pone como que rechaza a lo malo. Pero la Biblia también nos dice en ese mismo lugar que Él iba a herir, que que iba a venir, este hijo de la mujer que iba a venir, Él iba a herirlo en la cabeza. En otras palabras, que vendría el Salvador del mundo, que vendría aquí para rescatarlo, iba a vencer a Satanás dándole el golpe en la cabeza. Porque Satanás pudo darle el golpe a Adán y a Eva en la cabeza y tomó control de este mundo. Pero aquí Dios está diciendo que vendrá una simiente de la mujer y que Él iba a herirlo en la cabeza. Y la herida en la cabeza es una herida de muerte.
En cambio, la Biblia nos dice también en ese mismo versículo, y le herirás en el calcañar. Le está diciendo que Satanás iba a herir a Jesús o al Mesías, el que vendría, lo iba a herir en el calcañar. El calcañar es el talón y no es una herida mortal. Pero cuando Jesús vino a esta tierra y vino a morir por nosotros, Él ya vino herido en el sentido de que Él nació de parte de María. Él tenía la posibilidad de morir también como todos los seres humanos, y Él tenía también la posibilidad de pecar, de entrar en controversia, se puede decir, contra Satanás. Pero eso no fue lo que Él hizo, porque a donde Adán y Eva fracasaron, su descendiente venció. Donde ellos no pudieron triunfar, no pudieron mantenerse firmes, Jesús vino y venció en ese lugar. Por eso es que ya ahí se sabe de que iba a venir un Mesías, de que iba a venir uno que iba a venir de la mujer, y ya la promesa estaba hecha de que la raza humana iba a tener uno que vendría a rescatarlos a ellos. En el libro de Gálatas, en el Nuevo Testamento, nos dice a nosotros algo muy interesante. En Gálatas capítulo 4 y el versículo 4 nos dice de esta manera la promesa, el cumplimiento de esta promesa. Y mire cómo dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dice aquí que cuando se cumplió el tiempo. ¿Cuál tiempo? Bueno, el tiempo de la promesa, que vendría un descendiente de la mujer y que vendría a aplastarle la cabeza a Satanás. Y cuando eso se cumplió cuando Cristo vino a este mundo. Y dice aquí de que Él vendría, no solamente que iban a ser de una mujer, sino que Él también iba a estar bajo la ley. Él iba a estar sujeto a la ley. Él tenía que también obedecer los mandamientos de Dios como Dios lo había planificado ya desde el principio. Ahora, ¿por qué Dios enviaría a su Hijo a este mundo a nacer de mujer, sabiendo Él ya por lo que Jesús iba a tener que pasar? Lo que motivó a Dios, o qué fue lo que motivó a Dios para poder enviar a su Hijo a la tierra a padecer tantos sufrimientos para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna. Bueno, en el libro de Juan, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 3, nos dice allí claramente que hubo un motivo principal por el cual el Señor envió a su Hijo. Y nos dice aquí: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que motivó aquí, de acuerdo a este versículo, fue el amor que Dios tiene por la humanidad. El amor que Él tiene por ti quiso entonces sacrificar a su Hijo para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna. Dios no quiere que tú te pierdas. Dios no envió a su Hijo al mundo para que Él te castigara o te echara una maldición por lo malos que tú y yo somos. Hermanos, dice en el versículo 17, en ese mismo lugar, en el capítulo 3 de Juan: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Nos damos cuenta aquí de que la intención de Dios no es condenarnos. El mundo ya estaba condenado porque la paga del pecado es muerte, como lo estudiamos en el estudio anterior. Vemos entonces de que si la paga del pecado es muerte, ya el hombre estaba sentenciado a muerte, porque todos en este planeta Tierra han pecado. Todos hemos pecado. Estamos todos sentenciados a muerte, pero vemos que el amor de Dios, Él no quiere que tú y yo muramos, sino de que vivamos y que vivamos eternamente.
Por eso es que cuando Jesús vino a este mundo, Él no vino a condenarte. Él no vino a sacarte en cara lo malo que tú eres, sino Él vino a demostrarte que a pesar de la vida que tú has vivido, de la manera en que tú has corrido tu vida aquí en este planeta Tierra, Él te dice, yo te voy a dar a ti la oportunidad para tener la vida eterna. Vamos a comenzar una vida nueva conmigo, Él te está diciendo a ti en este momento, porque Él no vino bajo ninguna circunstancia a castigarte, a condenarte, sino que Él vino a salvarte. Ahora, cuando la Biblia habla de Jesús, y Él vino y nació en este mundo, nos dice allí en el libro de Mateo, capítulo 1 y el versículo 21, su nombre mismo declara de qué era lo que Él iba a hacer en este planeta Tierra. Mire cómo dice en el capítulo 1 y el versículo 21 del libro de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Y dice, y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús, el significado en español sería el Salvador. Vemos aquí de que le llamarían Jesús porque Él iba a salvar al mundo de sus pecados. En otras palabras, aquí está diciendo que cuando Cristo vino a esta tierra, Él vino con un propósito y es para salvarte. Ahora, Dios no puede, ¿cómo te puedo decir? Él no puede. El nombre de Jesús significa Salvador porque Él vino a salvarte a ti y vino a salvarme a mí. Es bien importante que cada día nosotros podamos entender eso, de que eso es lo que el Señor desea de nosotros. En el libro de Lucas, capítulo 19, y el versículo 10, nos dice estas palabras. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Ve? Aquí nos está indicando a nosotros, nuevamente va repitiendo lo mismo y está indicando de que el Hijo del Hombre, que se refiere a Jesús, Él vino a salvar lo que se había perdido. Déjenme leerlo nuevamente. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Cristo no vino a este mundo como para declarar o dejarte saber que tú eres un pecador. ¿Entiendes? Tú y yo ya lo sabemos. ¿Sabes? Tú y yo sabemos que nosotros hemos pecado muchas veces contra Dios. Hemos hecho cosas que al Señor no le agrada. Pero Jesús vino para buscarte y para salvarte. Y hoy, por medio de este estudio, Él te está ofreciendo a ti la misma oportunidad para que tú puedas alcanzar la vida eterna y vivir para siempre en una forma gratuita. Él te quiere fortalecer, Él quiere ayudarte. Mira, Jesús sabe, Dios sabe, el Padre sabe de que tú y yo no podemos vencer solos. Y por eso Él vino a este planeta Tierra para demostrarnos a nosotros de que Él nos puede ayudar a alcanzar la salvación. Si tú y yo pudiéramos alcanzar la salvación por nuestra propia cuenta, entonces no hubiera necesidad de Jesús haber venido a esta tierra y morir por la raza humana. Quizás nosotros pudiéramos haberlo hecho y poder ser salvos, pero no, la condición del hombre es terrible y él no puede obtener la salvación bajo ninguna circunstancia a menos que Dios intervenga, y eso fue lo que Dios hizo. Él intervino, envió a su Hijo porque te ama a ti y me ama a mí, para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna y vivir con Él para siempre. Él te está llamando que tú aceptes este llamado que Él te está ofreciendo a ti y me ofrece a mí. En Primera de Timoteo, capítulo 2, si buscamos en el libro de capítulo 2 y el versículo 5, nos dice de esta manera: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay muchas personas que sí quieren la salvación, pero ellos buscan muchos otros medios por el cual obtener la salvación. Buscan fuentes fuera de Jesús, buscan otros mediadores para que intercedan por ellos delante del Padre.
Pero la Biblia dice que entre Dios y los hombres solamente existe un mediador, uno que puede representarnos, uno que estaba aquí con nosotros, uno que conoce al Padre, y entonces Él puede interceder. No hay dos, no hay tres, solamente la Biblia declara que solamente hay un solo mediador en el cual nosotros podemos aceptar, y ese mediador es Cristo Jesús. Nadie más. No importa a quién tú llames, no importa a quién tú le dediques tiempo, si ese tiempo no se lo estás dedicando a Cristo Jesús, vas a fracasar. Dios te está ofreciendo a ti la manera de que tú puedas alcanzar la victoria. Y Él te la está ofreciendo a través de Cristo Jesús. En el libro de Romanos, capítulo 5 y el versículo 10, en el libro de Romanos, capítulo 5 y el versículo 10, nos dice a nosotros estas palabras. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Mire, cuando Jesús vino a este mundo, el mundo estaba alejado totalmente de Dios. Estamos totalmente perdidos. Nosotros éramos enemigos de Dios porque estábamos haciendo las cosas que a Dios no le agradan. Pero el minuto que el Señor vino a esta tierra, el minuto que Jesús llega a tu vida, aún que tú no le estás sirviendo bien y Él quiere salvarte, si tú le entregas la vida a Él, imagínate ahora que Él ha resucitado, ahora que Él está en el cielo intercediendo por nosotros, imagínate la bendición que tenemos. Si éramos enemigos y cuando éramos enemigos, Él vino a rescatarnos, a perdonarnos, imagínate ahora que le estamos sirviendo, que queremos buscar de Él. Él te quiere darte a ti la vida eterna para que tú puedas reconciliarte con Él. Tú y yo solo no podemos. Necesitamos la ayuda del cielo, la ayuda de la oferta que Dios nos ha dado a nosotros. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el libro de los Hechos, capítulo 4 y el versículo 12, nos dice estas palabras. Miren cómo dice aquí, déjenme buscarlo. Hechos, capítulo 4 y el versículo 12. Y dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La Biblia es muy clara. Miren, como te estaba diciendo, que tú puedes buscar por donde tú quieras, pero si el que está buscando no es a Cristo, no hay salvación. Porque la Biblia nos está diciendo aquí que en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos. Mi hermanito, yo sé de que tú has vivido una vida difícil, complicada. Yo sé que has tenido muchos problemas y dificultades en tu vida. Cosas que te ponen a dudar de que si tú puedes tener la oportunidad de la salvación. Hoy yo vengo a decirte a ti que no importa lo que tú hayas hecho en tu vida, no importa cuán malo tú hayas sido, no importa cuántas veces tú hayas rechazado el mensaje de salvación, si hoy tú lo aceptas, Él te va a perdonar. Si tú le dices al Señor, tú sabes que yo soy un pecador y estoy haciendo cosas que a ti no te agradan y yo sé que no son las correctas, yo necesito ayuda, Él te va a ayudar. Porque Él sabe que tú has tratado de cambiar solo por muchos años, pero hoy Él te está ofreciendo la salvación. Entrégale a Él tu corazón, entrégale a Él tu vida, porque Él la entregó por ti. A los preferidos del Señor, yo les digo, hoy es el día de tú venir a Él, de tú conectarte con Él, de tú establecer una nueva vida con Él, para que tú puedas llevar a otros a los caminos de Cristo. Dios te quiere salvar y en el único nombre que tú puedas alcanzar eso es en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga, te
te dé fortaleza y que te dé muchas bendiciones. Vamos a orar. Padre, gracias Señor te damos por este gran plan de salvación que tú has establecido. Nosotros no lo merecemos, nosotros no podemos salvarnos, pero gracias que tú ofreciste a tu Hijo, Jesús, que viniera a este mundo para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de alcanzar la salvación. Gracias, Padre, por esa oferta, porque sabemos que no la merecemos, pero tú nos la has regalado. Señor, confiamos de que tú estarás con nosotros, que tú nos guiarás y nos darás victoria en todas nuestras preocupaciones, en todos nuestros defectos y con todas aquellas cosas que tengamos que enfrentar. Nos ponemos en tus brazos de amor. Por Jesús te pedimos todo esto. Amén. Amén. Hermano, que el Señor les continúe bendiciendo.